plano de Moore, sigma tau, y tenemos el círculo de Moore. Así aquí me permite pintar el círculo. Listo. Pero no, ahí no lo quiero yo. Pintémoslo así mejor. Como de corriente. Entonces lo que me dice esto es que los esfuerzos cortantes, este y este, se producen en un ángulo a 45 grados. Estos son 45 grados. Y el otro también 45 grados. Y se presentan en el radio del círculo. Ese es el esfuerzo cortante máximo. Aquí está máximo. Esta es la primera, digamos, una de las primeras propiedades del círculo de Moore. Y entonces tenemos tau máximo positivo y tau máximo negativo. Negativo. Bueno. Segundo. Esa es de la primera. Segundo. Entonces, si quieren, tomen nota, por favor. Esfuerzos cortantes en planos inclinados 90 grados, uno respecto al otro, son numéricamente iguales, pero de signo contrario. Miremos de qué se trata esto. Segundo. Esfuerzos cortantes. Entonces aquí signo. Aquí tau. John Alexander, ¿me repite otra vez la definición, por favor, lo que acabo de decir yo? ¿Esfuerzos qué? Profe, no escuché la última palabra. Esfuerzos cortantes son máximos, pero no sé si... A ver, voy a hacer aquí, gracias. ¿Quién me ayuda? Esfuerzos cortantes. Profe, yo tengo hasta esfuerzos cortantes en planos inclinados 90 grados. No escribí más. No, no Bueno, escuché. esfuerzos cortantes en planos inclinados 90 grados, uno respecto al otro, son numéricamente iguales, pero de signos contrarios. Entonces, tenemos aquí un esfuerzo cortante, tau, tau. Y entonces vamos a encontrar un esfuerzo que esté inclinado 90 grados con respecto a este. Un esfuerzo 90 grados, que entre estos dos se forma un ángulo recto. Entonces, este es el esfuerzo que está inclinado 90 grados con respecto al anterior. ¿Sí? Entonces, aquí también vale tau. Es decir, el esfuerzo en un punto A es igual a un esfuerzo en un punto B, pero de signo contrario. ¿Sí? Son numéricamente iguales, pero de signo contrario. Si este puede ser, por ejemplo, el origen de planos, o el polo, si este fuera el polo, el plano en que actúa este esfuerzo
es perpendicular a este plano. Y aquí actúa perpendicular a este. Es decir, que estos planos están inclinados uno respecto al otro 90 grados. 90 grados. Entonces se llaman esfuerzos conjugados. Conjugados. Esfuerzos conjugados. O sea, el esfuerzo conjugado de A es B y viceversa. Esfuerzos conjugados. ¿Listo? Numéricamente iguales, pero de sentido de signo contrario. Bueno. ¿Ya tomaron notas? Tercero. ¿Puedo pasar? Juan José Barbosa, ¿puedo pasar? Sí, profe. Ok. Gracias. Tercero. La magnitud de la resultante de cualquier esfuerzo. No, perdón. La magnitud de la resultante de esfuerzos. Magnitud de la resultante de esfuerzos en cualquier plano es la raíz cuadrada de sigma al cuadrado más tau al cuadrado. Ya miramos de qué se trata. Entonces aquí lo mismo, esto es tau, esto es sigma, y voy a buscar el resultante de cualquier esfuerzo. Por ejemplo, un esfuerzo que esté por acá. Entonces, la resultante, la magnitud de esa resultante es la raíz cuadrada de sigma al cuadrado más tau al cuadrado. Esa es la magnitud. Esto viene a ser tau. El tercer punto es la magnitud de la resultante de esfuerzos en cualquier plano es la raíz cuadrada de sigma al cuadrado más tau al cuadrado. Y el ángulo de inclinación beta es este que está acá. Beta. Se llama ángulo de oblicuidad, que habíamos visto al principio cuando empezamos a ver esfuerzos. Esta es la tangente, el arcotangente, de tau sobre sigma. De tau sobre sigma. Tal vez ustedes deben, para que se acuerden de que era beta, recordemos cuando hablábamos al principio de los esfuerzos cortantes, de las fuerzas normales y cortantes, que aquí poníamos una fuerza normal y aquí poníamos una fuerza equivalente que actuaba aquí en esta parte, pero la ponemos arriba. Y entre las dos, entre la normal y la cortante, se formaba un ángulo beta. Fíjense que ese beta es la relación entre este cortante, este que está acá, que lo podemos asimilar al esfuerzo cortante que está acá, y este normal, que lo podemos asimilar a este esfuerzo normal que está acá. ¿Sí? Por eso es tau sobre sigma. Y tau, que sería el cortante, sobre sigma, que sería el normal. Entonces,
Fabián Alberto González. Sí, señor. ¿Recuerda cómo se llamaba ese ángulo? Eh, ángulo de oblicuidad. Ángulo de oblicuidad, muy bien, gracias. El ángulo de oblicuidad. Listo. Entonces usted mismo, por favor. Cuarto. ¿Cuánto es el mayor ángulo de oblicuidad? ¿En qué punto se presenta el mayor ángulo de oblicuidad? Lo que tengo notado es que es cuando beta es igual a phi, que es el ángulo de fricción interna. Correcto. Entonces ese es el punto cuarto. Entonces 4. 4. El máximo beta se presenta cuando beta es igual a phi, muy bien. Que es cuando es tangente a este punto. Y entonces beta máximo. Eso va desde el origen, ¿no? Para que no tengamos dudas aquí, cosa. Esta línea va desde el origen. Bueno. Desde el origen, ya hemos dicho que es beta máximo igual a phi. Igual a phi. Y se produce cuando es tangente al círculo de Moore. De tal manera que si es tangente, esto es un ángulo recto. Aquí se forma un ángulo recto. Y esto vale. Entonces, como cuarto, el máximo valor de beta se presenta cuando la línea desde el origen es tangente al círculo de Moore. No en el punto de tau máximo. Es decir, el máximo no se presenta, se lo hemos visto ya, pero el máximo no se presenta en el máximo cortante, sino en el punto de tangencia. Este no es el máximo, que está allá arriba, sino en el punto de tangencia al círculo de Moore. Entonces, el máximo cortante se presenta cuando la línea trazada desde el origen es tangente al círculo de Moore y no en el tau máximo. Bueno. Miremos alguna relación importante también entre. Entonces, cuarto. Ahora el quinto. Miremos relaciones. ¿Alguna pregunta hasta acá? Me pueden interrumpir si hay alguna duda. Quinto. Relación entre esfuerzos principales en el máximo, en el plano de máximo líquido. En plano de máximo líquido. Entonces, volvemos a la misma figura anterior. Si este es el círculo,
Este es el plano de máxima oblicuidad. Entonces, este es normal. Ayúdeme por favor aquí, Edwin Adolfo Flores. Edwin, ¿está por ahí Edwin? ¿Dónde está? Ok, sí está. Ya lo vi correr en el chat. Edwin, ¿cuánto vale esta distancia en términos de esfuerzos principales? ¿Cuánto? ¿Sí, Edwin, me escuchan? ¿Cuánto vale el radio en términos de esfuerzos principales? ¿Se puede, Edwin, o qué? Ok, sigue tranquilo. La raíz entre el promedio de los esfuerzos axiales principales al cuadrado menos los cortantes al cuadrado. Pero realmente recordemos, esto es sigma 1, esto es sigma 3. ¿Sí? Entonces el radio era sigma 1 menos sigma 3 sobre 2. Ese es el radio del círculo de Moore. ¿Sí? Y el centro del círculo de Moore en términos de esfuerzos principales es sigma 1 más sigma 3 sobre 2. Sigma 1 más sigma 3 sobre 2. ¿Sí? Ese es el centro del círculo de Moore. Entonces son 3. Sigma 1 más sigma 3 sobre 2. De tal manera que el seno, si esto es phi, el seno de phi es igual sigma 1 menos sigma 3 sobre sigma 1 más sigma 3. ¿Listo? Ese es el seno del ángulo phi en términos de esfuerzos principales. Cuando eso es para C igual a 0. Entonces ustedes encuentren una expresión cuando C es diferente de 0. Es decir, ustedes deben buscarla cuando pasa esto. Esto es sigma. ¿Qué pasa cuando esto recordemos que vale C, ¿no? Sí. Bien, Alexander, ahora sí, ¿recuerda que era el valor de C? ¿Qué era C?
Y en Alexander Quiroga. Profe, lo tengo anotado con el esfuerzo, pero no tengo específico qué es el C. Tengo C más sigma y tangente de phi, pero no sé. No, no lo tengo, profe. Bueno, ¿quién me ayude con eso? ¿Qué es el C? Es el valor del esfuerzo cortante cuando el esfuerzo normal es cero. Cuando el esfuerzo normal se deserta. Muy bien. Es decir, es el intercepto de cohesión. Es el intercepto de cohesión. Cuando el esfuerzo normal es cero. Muy bien. Entonces, ustedes busquen esta partidita y miren cómo lo desarrollan, ¿vale? Existen otras correlaciones que por favor también quiero que ustedes me encuentren en esta. Demuestren que sigma 1 sobre sigma 3 o encuentren eso, trabajen un ratito, trabajen en 3 minuticos de eso. ¿Cuánto es sigma, la relación sigma 1 sobre sigma 3? Ahí los dejo para que trabajen un momentico. Por favor, trabajen todos ahorita y darle pregunto a algunos de ustedes.
Bueno, Norman Giovanni, ¿cómo le ha ido con eso? Norman Giovanni, ¿me oye? No, profesor, no, todavía lo estoy haciendo, no, la Ok, verdad no llevo todavía la relación. bien, entonces trabajarle un poquito más. ¿Alguien tiene la solución? Profe, ¿sería la relación de sobreconsolidación? No, no. Un momentico. ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? Yo, Fabián. Va bien. ¿Por qué me dice eso? ¿Por qué dice relación de sobreconsolidación? Porque la relación de sobreconsolidación es sigma efectivo P sobre sigma efectivo inicial. Sí, pero aquí, Pues, ¿cuál es, aquí qué tiene que ver eso con lo que usted me está diciendo? no, no, mentira. ¿Listo, Norma? Sandro, ¿tiene alguna respuesta? No, profe, estaba leyendo a ver si encontraba algo, pero no. No, 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 tiene, pero ¿sí está clara la pregunta o no está clara la Pues pregunta que está? no sé si es, o sea, estoy mirando qué pasa con el esfuerzo, los esfuerzos principales, uno sobre otro, el mayor sobre el menor, pero no sé realmente qué es lo que toca hacer. O sea, estaba buscando en qué se pueden relacionar. Partan de esto. Partan de que el seno de phi es igual a ¿qué? A sigma 1 menos sigma 3 sobre sigma 1 más sigma 3. ¿Vale? O también pueden partir que bueno, trabajen así un poquitico, si no lo trabajamos.
Mejor dicho, podemos hacer lo siguiente. De esta ecuación que está acá, podemos dividir por sigma 1. Entonces esto sería igual. Entonces seno de phi igual a sigma sub 1, digamos todo por sigma sub 1. Menos sigma sub 3 sobre sigma sub 1. Dividido sigma sub 1 sobre sigma sub 1 otra vez. Más sigma sub 3 sobre sigma sub 1. Entonces ya vamos simplificando cosas, aquí nos queda 1 igual a 1 menos sigma sub 3 sobre sigma sub 1 sobre 1 más sigma sub 3 sobre sigma sub 1. Entonces ya pueden simplificar y terminenla, por favor. ¿Quién le dio? ¿Ya le dio a alguien? ¿Cuánto es la relación? Sigma 1 sobre sigma 3 es igual a... ¿Alguien la tiene la respuesta? Michelle Pareja, ¿tiene la respuesta? Hola, profe, pero no sé si está bien. Dímela. Menos 1 menos seno de phi sobre seno de phi. Pues no sé. Mucho tienen que darle, no, mira, tienes que darle lo siguiente. 1 más seno de phi sobre 1 menos seno de phi. Ah, listo. ¿Ok? Ya llegará a ese. Vale. Listo. Eso era el punto quinto, ¿no? Si no estoy mal. Y por favor, ustedes demuestren también lo siguiente. Que esto también es igual, demuestren ustedes en su casa, que esto debe ser igual a tangente al cuadrado de 45 más phi medios. Profe, qué pena, ¿esa relación del sigma 1 sobre sigma 3 tiene algún significado físico? Sí, sí, porque es que puede representar la relación de esfuerzos en términos de un parámetro conocido que es el phi, ¿no? Se puede medir el phi. Recuerden que el phi lo podemos medir con el ensayo de penetración estándar, por ejemplo.
Con la relación sigma 1 sobre sigma 3 podemos conocer, por ejemplo, cuánto es el radio del círculo de Moore o el diámetro del círculo de Moore. Entonces tiene importancia en ese sentido. Conociendo usted sigma 3, por ejemplo, sigma 1, puede deducir el otro. Entonces puede representar los esfuerzos principales en términos de un parámetro conocido que es el ángulo de fricción interna. O la relación de esfuerzos principales, ¿no? En términos de un ángulo conocido. Además, cuando ustedes vayan a ver cimentaciones, los que vayan a ver cimentaciones, van a ver que hay muchas correlaciones en términos de los esfuerzos principales. ¿Listo? Esta correlación, digamos así como está presentada, también se puede presentar de una forma un poquito más simple, de la siguiente manera. Profe, Sí, qué pena, ¿se puede devolver un momentico la diapositiva? claro. Ah, perdón. Listo. ¿Me dice cuándo? Para mí ya listo, profe, gracias. Listo. Entonces, mire que esta relación la podemos representar fácilmente de la siguiente manera. La relación sigma 1 sobre sigma 3. De esta otra forma. Dijimos que este es el radio, y esto es el centro. ¿Sí? Esto es sigma 1, perdón, esto es sigma 3 y esto es sigma 1. Sigma 1. Entonces, sigma 1 sobre sigma 3. Hay que decir que eso es en la falla, ¿no? Sigma 1 sobre sigma 3 en la falla, es igual. Sigma 1, ahora ayúdenme aquí, Laura Dayana, por favor, ayúdame un poquito con esto. Laura, ¿me oyes, Laura? Ok, listo, Laura. Sigma 1, en términos del centro y del radio, ¿cómo lo podemos representar? Sigma 3 más 2 veces el radio. Pero únicamente en términos del centro y el radio. Correcto, centro más radio. Entonces igual a sigma 1 igual a centro más radio. ¿Y sigma 3 es qué? En el mismo sentido, ¿cuánto es sigma 3? Centro menos radio, muy bien. Centro menos radio, gracias. Entonces, dividamos por C. Dividamos por C, entonces nos queda 1 más R sobre C sobre 1 menos R sobre C. Menos R sobre C. Y esto es igual a 1. Aquí me va a ayudar, por favor. Me ayuda
Nicolás Daniel Cifuentes. Nicolás. ¿No tiene micrófono, Nicolás? ¿Qué pasó con Nicolás? No está. Entonces me ayuda Juan Felipe Lamos. Juan Felipe. Sí, profe. Listo, Juan Felipe. ¿Qué es R sobre C? Pues sobre se vendría siendo como lo que estamos haciendo de seno de phi, de lo que usted mostró ahorita. Sí, señor. R sobre C es el seno de phi, ¿no? Entonces igual a 1, entonces nos quedaría como, dícteme, por favor, 1 Más seno de phi seno de phi, sí, sobre 1 menos seno de phi. 1 menos seno de phi. ¿Qué es lo mismo que habíamos pedido ahorita? Sí, 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 señor. Entonces, otra forma de mostrarlo en términos del centro del radio, que la relación de esfuerzos principales es 1 más seno de phi sobre 1 menos seno de phi. ¿Vale? Gracias. Ahí quedan, digamos, bastante, algunas correlaciones importantes, y por favor ustedes demuestran la tangente cuadrada de 45 más phi medios. ¿Listo? Únicamente faltaría anotar en esta figurita que esto es phi. ¿Vale? Que eso es phi. ¿Alguna pregunta respecto a lo que hemos hablado del círculo de amor? Profe, el C, ¿qué es lo que es? ¿Esfuerzo de cohesión? Pues realmente, digamos, antes se llamaba esfuerzo de cohesión, pero últimamente se ha preferido llamarlo el intercepto de cohesión, ¿sí? Que representa el punto de corte en el eje vertical cuando sigma vale 0. ¿Y físicamente qué significaría eso? Físicamente significa, ¿alguien me puede dar el significado físico de eso? Así ahorita lo vemos. ¿Alguien me puede decir cómo interpreta el C? Pues, profe, creo que sería como la cohesión del suelo sin que se le aplique alguna carga. Sin que se le aplique alguna carga de qué tipo. O pues sin que esté soportando algún esfuerzo. Pero qué, normal o cortante, ¿de qué tipo de esfuerzo está hablando? Ah, normal. Sin que tenga ningún esfuerzo normal. Sí. Vale, es decir, gracias, sí, pero es algo así. Es como, físicamente sería algo que esté teniendo el suelo cuando, a pesar de que no haya ningún esfuerzo normal. ¿Y qué es ese algo? Ese algo puede ser, por ejemplo, un cementante, ¿sí? Ese algo puede ser una succión, que no necesariamente tenemos que tener esfuerzos normales para que haya una cierta resistencia del material. ¿Por qué digo que ya no se llama como un esfuerzo de cohesión? Porque no es una constante absoluta del suelo. Es decir, ese C puede cambiar cuando el suelo está muy seco, bajo humedad, el C puede ser grande. Es decir, que el suelo se hace difícil de romper, así no tenga ninguna carga en superficie, ninguna carga, ningún esfuerzo normal. ¿Por qué se hace difícil de romper? Porque hay la succión grande, o sea que hay unos esfuerzos efectivos grandes que les da aumento de resistencia entre unas partículas con otras. Pero ese valor de C se puede perder apenas aumente, por ejemplo, la humedad del suelo. Entonces se pierde la cohesión, se pierde la cohesión entre partículas y se pierde el intercepto de cohesión. Entonces es un parámetro que es digamos, muy voluble y puede perderse en el momento dado con los cambios de succión. ¿Vale? Pero en general, por ejemplo, las rocas, una roca tendrá un valor alto de C o pequeño. ¿Qué creen ustedes? Javier Prada, ¿qué opina? ¿Sería alto, profe? Alto, ¿por qué?
Pues es muy sólida, muy compacta. Muy sólida, sí. Listo. ¿Y una arena tendrá un valor alto o pequeño? Sería menor. Pequeño, porque ahí son más sueltas Pequeño. las partículas. Muy bien. ¿Y una arcilla cómo la ve? Y pues podría cambiar, varía. Podría Algunas cambiar. serán más altas y otras más bajas. Exactamente. Entonces, si ustedes se ponen a mirar, gracias. Si ustedes ponen a mirar, si uno tiene valores de tau y sigma, sigma, por ejemplo, un valor por aquí implica que su intercepto de cohesión es cero y tiene cierto ángulo de fricción. Decíamos, bueno, puede ser típico de un material, por ejemplo, como una arena suelta o algo así. Si la arena es más densa, más compacta, normalmente su ángulo de fricción aumenta. Entonces, arenas densas están por acá, con ángulo de fricción mayor, y arenas sueltas. ¿Vale? Aquí sería, por ejemplo, arena suelta. Por aquí puede ser una arena densa. Típicamente, su intercepto de cohesión es cero o cercano a cero, y su ángulo de fricción aumenta con la densidad de arena. Una arcilla, en general, ¿no? Siempre tiene un ángulo de fricción menor que la arena. Arcilla. Aquí sería bueno todo llamarlo en términos de efectivos. Prima. Una arcilla tiene un ángulo de fricción menor que la arena, pero tiene en general un cierto valor de C. ¿Sí? Entonces puede ser una arcilla, por ejemplo, una arcilla blanda, puede tener un comportamiento como este. Y una arcilla dura puede tener un ángulo un poquito mayor que el anterior, pero lo que más cambia con respecto a la arcilla blanda o dura es C, prima. Pero en general las pendientes de las arcillas pueden ser un poco menores que las pendientes, o sea, el phi de las arcillas puede ser un poco menor que el phi de las arenas, porque recuerden que el phi representa la fricción y el C de alguna manera la cohesión o la resistencia con cero esfuerzo normal efectivo. ¿Vale? Entonces el comportamiento típico de estos materiales es así. ¿Listo? Yo no sé si quedó clara la pregunta, la respuesta a la pregunta que me han hecho. Sí, profe, sí, que es súper claro. Ok. Listo. Ahora la pregunta es, ¿cómo determinamos phi y cómo determinamos C? Ya vimos cuando analizábamos exploración del subsuelo que se podían determinar indirectamente parámetros de phi con el SPT, por ejemplo, o con el CPT, con el cono o con la penetración estándar. Pero ¿cómo determinamos phi en el laboratorio? Hay diferentes tipos de ensayos para determinar phi en el laboratorio. Entonces vamos a mirar esto. Determinación de los parámetros C' y P'I' en el laboratorio.
Existen varios métodos para determinar estos parámetros. Dos de los principales métodos, o los más usuales, estos tipos de ensayos que son muy usuales, que el primer ensayo se llama el ensayo de corte directo. Que es uno de los más usados. Ensayo de corte directo. Y el otro ensayo, el otro método, se llama el ensayo triaxial. Entonces, fundamentalmente, ¿qué buscamos? Buscamos encontrar esta línea. ¿Sí? Y esa línea C', P'. Que esa línea Jennifer, ¿qué representa la línea? ¿Me acuerdan? ¿Alguien me dice que representa la línea? Laura Diana, ¿me ayudas? ¿Qué representa la línea? Laura. Si quieres, prende el micrófono, abre el micrófono. Que no sé si está funcionando. ¿Ahí sirve? ¿Me escuchan? Perfectamente. Ok. Creo que, bueno, pues esa representaba como los esfuerzos a lo largo de un tiempo, por decirlo así. O sea, digamos, ahí dice, ahí muestran los esfuerzos cortantes y perpendiculares, verticales, Normales. a un Esos son normales normales, y estos son cortantes. ¿Y qué representa eso? cortantes y normales a un suelo específico. Entonces, digamos, el ángulo representaba, pues ahorita lo hablamos, ¿no? Para cada suelo representa un ángulo distinto phi. ¿Y Y pero qué pues el C era físicamente, como, qué te suena eso? ¿Qué pasa cuando un suelo toca esto? serían los esfuerzos a los cuales el suelo, no sé, se deforma, se comprime. Parecido, sé qué. Mira un momentico, a ver si tú me ayudas con esto. ¿Qué pasa si el círculo de amor que estoy haciendo va por acá? ¿Le pasa algo al suelo? Miren lo que te están ayudando allá en el chat. ¿El suelo ahí qué le pasó? ¿Está bien o está mal? Ah, el suelo falla. Ah, bueno. O ¿Cuándo sea, falla el suelo? si está de afuera, el suelo falla. ¿Cuándo falla el suelo? ¿Cómo? ¿Cuándo falla el suelo? Mira el círculo de amor que tengo. Cuando los valores pues cuando los valores están fuera del círculo, o sea, como que están muy... No. Mira el número que hicimos. Creo que el número 6. Lo que acabamos de hablar del el número 4, creo. El número 4, ¿qué decía? que
ángulo, pues yo tengo aquí que el ángulo máximo, beta máximo, o sea, el phi es la tangente al círculo de Moore. O sea, ¿cuándo falla el suelo? Cuando es tangente al círculo de Moore. Cuando el círculo de Moore es tangente a esa línea. ¿Sí? Ahí todavía no ha fallado, ahí todavía no ha fallado. Podemos que los esfuerzos no han fallado. Pero cuando toca esa línea, falla. ¿Sí entiendes? Cuando toca esa línea, falla. Ok. ¿Vale? Entonces, por eso es que es importante conocer dónde va la línea. ¿Sí? Porque si sabemos dónde va la línea y aplicamos unos esfuerzos, por ejemplo, sigma 1 y sigma 3, podemos decir, ojo, porque cuando llegue a este valor de la relación de esfuerzos sigma 1 sobre sigma 3, toca la envolvente y el suelo falla. ¿Sí? ¿Sí es claro? ¿Sí, la verdad? Ok, listo, vale. Entonces, por eso es importante conocer la posición de esta línea. Porque para cada suelo, como ya vimos, esa posición cambia. Y no sabemos dónde va. Y como no sabemos dónde va, pues toca hacer ensayos para poderla identificar. Esto es clave. ¿Sí? Esto es clave porque, digamos, representa. ¿Quedó claro, Sandro Luis? Sí, señor. Ya claro que estamos haciendo y para dónde vamos. ¿Sí? Sí, profe. Ok, entonces nuestro objetivo es buscar ensayos que nos permitan encontrar por dónde va esa línea. Esta es una incógnita, no sabemos dónde va. No sabemos dónde va. ¿Vale? Entonces nos toca identificar por dónde va. ¿Vale? Entonces, ¿sí? Sí, Carlos. ¿Cuántas envolventes tiene un mismo suelo? Una. Depende por el estrato, el tipo, el material y eso. Exactamente, depende de la fábrica, depende de las condiciones del material. Entonces, por eso es que toca identificar esas propiedades del suelo. Esas propiedades de resistencia del suelo. Entonces, ya hicimos algunos ensayos previos, era para encontrar características, por ejemplo, de formabilidad. Pero ahora queremos encontrar características de resistencia. Y para poder encontrar características de resistencia, toca saber por dónde va esta. Esto se llama la envolvente de falla. Pongámosle nombre, envolvente de falla. Envolvente de falla. Entonces, los círculos que estén por debajo de la envolvente de falla representan que el material es estable. Cuando toca la falla tangente, de forma tangente, el suelo falla. Por encima de la envolvente de falla no puede haber nada. Ningún suelo alcanza resistencias por encima de su falla. Entonces, esto es una línea límite. La envolvente de falla es una línea límite. Que hay que determinar, hay que conocerlo. A ver, ¿alguna otra pregunta respecto a esto? Profe, Sí, Pedro. es que yo estaba leyendo un poquito antes de la clase del ensayo de corte directo. Sí. Y hay una parte que dice pues voy a leerla tal y como está el libro, qué pena, que dice que Sí. el efecto de la restricción lateral provista por la masa del suelo sobre la masa se pierde cuando la muestra es removida del terreno. Sin embargo, existe la opinión de que la humedad del suelo provee un efecto de tensión superficial o confinamiento en la muestra. Entonces, pues era como esa duda de que qué tan, porque ahí hablan de que no es muy preciso, pero pues se tiene como esa, o sea, de que no es muy preciso porque al sacar el suelo de la tierra, pues se pierde como el confinamiento, pero que el agua al humedecer la muestra, como que le proporciona otro tipo de confinamiento ahí. Bueno, bien. ¿Cambia mucho el ensayo? No, ya le cuento un poquito. Es que, bueno, miremos un poquito lo que se está comentando que es interesante. Cuando tenemos un suelo en estado natural,
y tenemos una muestra, o queremos tomar una muestra por acá, a una cierta profundidad. ¿Sí? Si calculamos esfuerzos, por ejemplo, el esfuerzo vertical, ¿sí? Esta muestra tiene una profundidad H y una profundidad del agua H sub W. Entonces el sigma vertical efectivo sería igual al gamma del suelo, digamos por H menos H el agua, para el primer pedacito, más, digamos, más el gamma saturado, por el gamma del agua, por el H del agua, ¿sí? Menos el gamma del agua por el H del agua. Común y corriente, como hemos venido calculando esfuerzos siempre. Podemos calcular el esfuerzo vertical acá, ¿sí? Y podemos calcular la presión de poros, que es esta que está acá. La presión de poros gamma del agua por H del agua. Entonces el suelo tiene un cierto nivel de esfuerzos verticales cuando está metido. Cuando sacamos el suelo y lo ponemos en superficie, sacamos por algún proceso y llevamos la muestra a la superficie, los esfuerzos cambian ahora. Entonces, si yo miro los esfuerzos en la superficie, lo que aquí era un sigma vertical que existía, ¿sí? Y una presión de poros que existía, aquí ya no, ese esfuerzo vertical, ¿cuánto vale en este momento? Vale 0. Y el esfuerzo horizontal que antes existía, ahora vale 0. ¿De acuerdo? Entonces, sigma vertical, aquí abajo o allá teníamos unos esfuerzos verticales y horizontales mayores que 0, pero ahora, cuando sacamos el suelo, los esfuerzos horizontal y vertical valen 0. Pero ¿qué le pasó a la presión de poros? La presión de poros acá, cuando estaba el suelo aquí abajo, la presión de poros era positiva, gamma del agua por H del agua. ¿Sí? Ahora cuando sacamos el suelo, como hay una reducción de esfuerzos, hay un proceso de dilatancia también. Entonces, si uno mira las partículas de suelo que antes estaban muy apretadas, tienden a separarse un poquito. Pero pensemos en que como hay agua, por ejemplo, es una muestra de arcilla, aquí hay agua. Y el agua, que antes tenía presión positiva, ahora como las partículas tienden a separarse por el desconfinamiento, esta agua, que está acá, ya no está trabajando a compresión, sino hay una cierta tensión. Entonces el agua, que antes tenía presión de poros positiva, ahora tiene una presión de poros negativa. ¿Sí? Entonces esa presión de poros negativa hace que, en términos de esfuerzos efectivos, recuerden que el esfuerzo efectivo igual al total menos la presión de poros. ¿Sí? El total cuando estaba abajo era positivo. Ahora, el total cuando sale se vuelve 0. Este se vuelve 0. ¿Sí? Pero la presión de poros, que antes era positiva cuando estaba abajo, cuando sale se vuelve negativa. O sea que el esfuerzo efectivo toma un valor de todas maneras positivo. ¿Sí? Porque el esfuerzo total es 0 y la presión de poros es negativa, menos por menos da más, y se me vuelve un esfuerzo efectivo positivo. Entonces hay una cierta compensación de que el esfuerzo efectivo no cambia tanto por sacarlo, porque la muestra se desconfina, y al desconfinarse, esos esfuerzos, esas presiones del agua cambian de signo, y al cambiar de signo el esfuerzo efectivo trata de mantenerse, y por eso la muestrica que ustedes tienen en el laboratorio, una muestra de arcilla, que en otras condiciones se desbarataría, porque como no hay esfuerzo total, y si la presión de poros fuera 0, la muestra tendría esfuerzo efectivo 0 y se desbarataría. En este caso, el hecho de sacar la muestra implica este desconfinamiento y este cambio de signo en las presiones de poros. Y ahí hay una cierta succión que le brinda un esfuerzo efectivo al suelo.
Eso lo vamos a ver ahorita. Eso significa los cambios de presiones de poros por efecto de cambio de esfuerzos totales. No sé si quedó muy claro el asunto. Sí, profe, ya. Ok. Ya, Sí, gracias. pero digamos, la magnitud Sí, de esa presión de poros no sería la misma. la magnitud de la presión de poros, no necesariamente. Hay unos cambios. Hay unos cambios en la presión de poros. A ver si ya puedo venir a esta a colación para no tener que trabajarlo después. Denme un minutico, por favor. Mira, es que cuando uno habla, podemos hablar de una vez acá. Yo creo que es pertinente. Hay unas cosas que llaman los parámetros de presión de poros. Parámetros de presión de poros. Y el primero que habló de estos parámetros de presión de poros, pues aparte de Teslagi, fue Skempton. Parámetros de presión de poros. Entonces, Skempton, un investigador del Imperial College en Londres. Skempton, el profesor Skempton. Entonces, Skempton habla que el incremento o el cambio de la presión de poros de un suelo está dado por dos parámetros. Parámetro B, que veamos qué significa delta sigma 3 más A delta sigma 1 menos delta sigma 3. ¿Vale? Entonces, estos parámetros de presión de poros, fijemos que delta U es cómo cambia la presión de poros en la etapa, digamos, por cambios, tanto en esfuerzos totales por cambio en esfuerzo de confinamiento lateral, ¿sí? Como por cambio en esfuerzos cortantes, delta sigma 1 menos delta sigma 3, recordemos que es el círculo de Moore, ¿sí? Son cambios en esfuerzos cortantes. ¿Vale? Entonces, vamos a ver ahora, vamos a ver despuesito que el parámetro B es un parámetro que se puede medir en el laboratorio. ¿Sí? Se puede medir en el laboratorio cuando hacemos ensayos terciarios. Y el parámetro A es un parámetro que depende de la falla. ¿Sí? Depende de la falla. Entonces, Skempton, no voy a entrar aquí en estos detalles, pero básicamente implica dos parámetros que se pueden medir en el laboratorio para ver cómo cambia esa presión de poros por efecto de la saturación y por efecto de la falla. Tal vez miren los enredos políticos y me pongo a los detalles de este parámetro, pero vamos a volver sobre él cuando veamos el ensayo de axial. Yo creo que en la siguiente clase. ¿Listo? Por ahora, dejemos la señal, digamos, de que el mensaje de que la presión de poros cambia por efecto de dilatancia, y la dilatancia la vemos acá. ¿Sí? Y cambia por efecto del grado de saturación que lo vamos a tener acá. Pero no se enreden, no se preocupen por ahora por esto. ¿Vale? Volvamos a donde íbamos. Aquí íbamos a ver la forma de determinar los parámetros SAFEY en el laboratorio. ¿Listo? Entonces vamos a mirar el ensayo de corte directo. Este es el ensayo de corte directo. Es un ensayo bastante sencillo.
digamos conceptualmente, pero que tiene algunas complicaciones, digamos, desde un punto de vista experimental ya, o de interpretación, pero experimentalmente es sencillo. Ensayo de corte directo. Entonces, como ya vimos la teoría de resistencia al corte, pues este ensayo se basa mucho en el mismo principio de la teoría. Recordemos que en la teoría veíamos que aplicábamos, teníamos un suelo, un elemento, que lo sometíamos a una carga normal y le aplicábamos una carga cortante. Peso N y peso S. Y cuando llegaba a un punto de máxima oblicuidad, el suelo se movía, el elemento se movía. Perdón. Algo parecido vamos a hacer el ensayo de corte directo. ¿Sí? Entonces tenemos un suelo, una muestrica de suelo, ¿sí? La metemos entre un moldecito que tiene dos partes, una parte superior, una parte inferior. El moldecito tiene, abajo y arriba le ponemos una piedra porosa, ¿sí? Y la muestra nuestra va acá. Esta es nuestra muestra. Entonces, ¿en qué consiste el ensayo? En que acá, por ejemplo, le ponemos una celda de carga. ¿Sí? Y acá le ponemos una fuerza que nos permita desplazar este carrito hacia allá. Entonces, al desplazarse el carrito, va a romper el suelo por acá, por la mitad. Lo forzamos a que se rompa por acá, porque estamos corriendo el carrito hacia allá, pero por encima, la otra parte del carrito, no la dejamos y la frenamos acá, y aquí medimos la fuerza. Se mide la fuerza F, o sea, de la resistencia del suelo, la fuerza que está aplicando el suelo acá. Y esa fuerza, dividido entre el área transversal, me da el esfuerzo cortante. Tau sería igual a la fuerza medida sobre el área transversal. Y podemos medir igualmente cuánto se deforma el suelo con un deformímetro que colocamos acá, cuánto se deforma en la parte de arriba. Entonces aquí colocamos un deformímetro. Deformímetro para medir la deformación. Entonces la deformación delta o cortante, llamémosla gamma mejor. Gamma. No, pero que no la confundir con peso unitario, pues mejor llamémosla entonces delta. Delta sería igual, delta cortante sería igual a la deformación horizontal sobre el área. Sobre el área. Si uno mira este esquemita en planta, por ejemplo, la muestra de suelo puede ser redonda, perdón, un círculo, y cuando está sufriendo cierto desplazamiento, el círculo se desplaza acá. De tal manera que esta es el área de corte. Se puede hacer una corrección por área, pero digamos normalmente no se utiliza. Entonces, ¿qué es el tau? Tau es la fuerza actuante, esta fuerza, sobre el área. Entonces, tau es un esfuerzo cortante. Voy a mostrarles se hace videito por acá de internet del ensayo de corte directo y lo veremos. Para que ustedes se hagan una idea de la prueba.
Eh, Vamos a meterles cualquiera que tengo aquí. No sé dónde lo sacamos este año. Entonces, voy a adelantar un poquito. Bueno, ya lo miraremos a ver qué. Este es el equipo de corte. Entonces, básicamente les voy a explicar de qué se trata. Aquí hay un motor. Aquí hay un motor que desplaza este eje hacia la derecha. Todos me están escuchando bien, sí. Carlos Mario Villar, ¿me oye bien? Ok, listo, listo, listo. Entonces, este equipo tiene un motor que desplaza este carrito hacia la derecha a una cierta velocidad. ¿Vale? Aquí tenemos un sistema de aplicación de carga parecido al de la consolidación. Entonces, aquí con esto le vamos a aplicar una fuerza vertical. La muestra va a ir aquí adentro. Entonces, vamos a ver si siguen mostrándonos algo más. Voy a adelantar un poquito, que el señor está explicando la teoría. Entonces, yo me adelanto, porque todavía no he llegado al punto. Ahí lo está haciendo con una arena. Sí, lo está haciendo con una arena, para que sea un ensayo rápido, ahorita ya les explico eso. Pero normalmente se puede hacer es con una arcilla inalterada. Aquí vamos a mirar el ángulo de fricción de esta arena que está vertiendo acá. Es una arena, digamos, compactada. ¿Sí? Entonces lo va a compactar. Para nivelar el asunto. Entonces, le van a poner unas piedras porosas. ¿Sí? Entonces tiene orificios para que permita el drenaje inferior o superior. ¿Vale? Se pone ahí, en la parte inferior se puso uno y en la parte superior otro como igual al que en la consolidación. Voy a volver un momentico y les muestro una cosita. Ahí. Perdón, me voy un poquitico. Ahí tal vez. Entonces, mire, aquí, esta parte superior está separada de la parte inferior. La muestra, la mitad está en la parte superior, la otra mitad en la parte inferior. Entonces la vamos a romper por acá. De eso se trata de romperla y mirar cuál es la fuerza, cuál es la resistencia de ese suelo a no dejarse romper. Voy a adelantar un poquito más. O sea, ahí son las pesas que le va a colocar para la carga normal.
Sí, ahí le aplican los esfuerzos normales. Entonces ahí lo que está diciendo es que pues todo debe tomar las lecturas directamente de esfuerzo, de fuerza acá, y los desplazamientos. Vamos a adelantar un poquito el asunto. No está muy clara la imagen. Bueno, ahí fíjense ustedes, esta es la celda de carga. Acá va a medir la resistencia al esfuerzo cortante. ¿Queda claro ahí cómo está el equipo? Pedro José Romero, ¿quedó claro? ¿O que no le queda tan claro? Sí, sí, profe, creo, claro. ¿Sí? ¿Cree o no mucho? No, sí, señor. Ok, listo. Les vamos a Profe, mirar un momento. ¿Sí? ¿cómo le aplica ¿Sí? el esfuerzo normal? ¿Cómo le O aplican sea, el esfuerzo normal? con las pesas, Igual, pero ¿cómo controla? parecido al de consolidación. ¿Sí? Ya le muestro así ahí, si nos muestra un poquito más. Este es el molde. Bueno, y sí están haciendo otra vez la repetición del asunto. Miren cómo montan el equipo allá. El equipo va entre una cajita y esa cajita después se llena de agua. Se llena de agua. Pero usted me pregunta de cómo le aplica el esfuerzo vertical. Mire este marco que era parecido al de consolidación. Se coloca aquí sobre la parte de la muestra y con las pesas eso baja. Y con eso le aplicamos el esfuerzo normal. Y aquí el carrito va desplazando y le aplicamos el cortante. Entonces, vamos a ver si hay un momento donde esté. Mira, ahí se ve más claramente. Aquí está aplicada la fuerza normal, eso tiene por debajo una serie de palancas parecido al de consolidación. Le aplicamos la carga, aquí aplica el esfuerzo vertical sobre la muestra. Esfuerzo normal. Con este aplica el esfuerzo cortante. Con la celda de carga mide la fuerza. Y por aquí con un deformímetro mide los desplazamientos. Entonces mide esfuerzo normal, aplica esfuerzo normal, mide esfuerzo cortante, mide desplazamientos. ¿Listo? Juan Pablo Espinosa. Juan Sí, Pablo, profe. ¿será un esfuerzo, un ensayo en esfuerzo controlado o en deformación controlada? De esfuerzo controlado, diría. ¿Por qué? Pues por lo que se está, por así decirlo, controlando es la carga. ¿Cómo controla la carga? Con la máquina. Qué pena. Tranquilo, tranquilo. A ver, piénsala a ver cómo es la cosa. Estamos en un foro, digámoslo así. ¿Qué le aplica a usted a la carga? Perdón, ¿qué le aplica a la muestra? ¿El motor qué le aplica? Una carga, profe. Una fuerza. Carga? Una fuerza. ¿Pero usted controla la fuerza que le aplica? Sí. Profe, pues digamos, no sé si el equivalente sea igual a cuando uno en sólidos hace la deformación, digamos, a un concreto, que es como con tornillos y que va bajando y uno eso lo controla. Entonces, no sé si sea como similar. Pero más o menos. Lo que pasa es que aquí controla, miren, con el motor
usted le fija una velocidad al motor, ¿sí? Y el motor le genera un desplazamiento a este eje, que está acá, se lo da el eje. Este eje se mueve hacia la derecha, a una velocidad controlada. O sea que lo que usted está controlando no es la fuerza, Sí, usted no, controla la deformación. ¿Sí? Sí, listo, profe. Entonces un ensayo de deformación controlada. ¿Y qué pasa? Mide cuánto es la fuerza que resiste el suelo. El suelo resiste, dependiendo del tipo de suelo, cambia, es mayor o menor fuerza. Entonces lo que controlamos es la deformación. ¿Está claro? Es un ensayo a deformación controlada. Sí, profe. ¿Listo? Entonces, este ensayo de deformación controlada lo realizamos y bueno, ¿qué vamos a obtener? Vamos ahora sí a la parte conceptual del asunto. Miremos otra vez la tablet para mirar a ver si se parece a lo que estamos haciendo. El carrito que está acá, ¿sí? Le aplicamos, el tornillo aplica la fuerza sobre esta parte del carro, la parte inferior. La celda de carga me registra cuánto es lo que está resistiendo el suelo, entonces la fuerza que está actuando aquí sobre eso, hasta que se rompe. Y el deformímetro me dice cuánto se desplaza este carrito hacia la derecha. Entonces se desplaza hacia la derecha para poder saber qué está sucediendo acá, ¿sí? La fuerza normal con las pesas se la aplicamos así. Y la fuerza cortante se la aplicamos con el motor. ¿Listo? ¿Hasta ahí está claro? Jorge Andrés Cortina, ¿quedó claro? Bueno, entonces, Jorge Andrés, ¿cómo hacemos para encontrar la envolvente? Listo. ¿Y ubicamos ese punto en dónde? O sea, usted está muy bien. Encontramos, aquí miramos, aquí tenemos el diagrama de Moore. Tau. Sí, entonces explíqueme qué fue lo que hicimos ahí con el ensayo. La fuerza donde se falla, bueno, listo. Y vamos que aquí está el ensayo otra vez. Encontramos esta fuerza. Listo, siga. Nos va a dar tau. Muy bien. Entonces la fuerza sobre el área nos da tau. Entonces ya tenemos un valor que va por aquí. ¿Y ahora qué más tenemos? Ese valor nos da un valor en el eje vertical. En el eje horizontal, ¿cuánto sería? El radio. No, ya diga, va bien usted, hasta ahí está bien, dejémoslo por ahí. Ayúdeme con eso ahora. ¿Quién? Ayúdeme Javier Prada. Bueno, sí, había llamado al lado, pero no importaba. Ay, no, te Javier Prada. Señor. ¿Cómo encuentro el esfuerzo normal que estoy aplicando? ¿No? No. ¿Cómo? Con la fuerza vertical, ¿no? Entonces, con este vertical, con la fuerza vertical que la aplico con las pesas, con la fuerza vertical dividido entre el área, entonces el sigma es igual a la fuerza vertical, digamos, este llamamos la fuerza horizontal, y esta sería fuerza vertical sobre el área. ¿Sí? Entonces, con ese sigma, que lo vi con algún punto por acá, puedo encontrar
el punto sigma tau, que sería este acá. Entonces tengo un punto del envolvente, un punto del envolvente. ¿Listo? Cristian Andrés Puerto. Señor. Listo, ya tengo un punto del envolvente. ¿Cómo hago para encontrar el envolvente? No, profe. A ver, ya sabe, ese punto ¿dónde está? Ese punto está sobre una recta, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Sobre una recta que se llama ¿cómo? La envolvente de resistencia, ¿no? La envolvente puede ser por acá, puede ser por allá. Ya sabemos que va por ahí por un punto, ¿sí? Tenemos un punto. ¿Cómo sabemos por dónde va? ¿Cómo se le ocurriría a usted que podíamos saber? Pues depende de qué tipo de material es, ¿no? Pues ya, si ya tengo un material de esa arena que estábamos ahí ensayando. De esa arena que hicimos, conocemos que es un punto que es este. Pero lo que no sabemos es si va para allá, si va para acá, si va para acá. ¿Cómo podríamos saber? De pronto, profe, tomándolo sin fuerza, así hallamos el C, ¿no? Sin fuerza llamo el C. Sí, O puede sea, ser. sin fuerza vertical. Podría ser sin Entonces, fuerza vertical, hallar el C. Es decir, bajamos bajamos el valor de la carga a cero, ¿o qué? sí, exacto. Bueno, puede ser y ahí tendríamos otro punto. ¿Y qué otra forma alternativa tendríamos? Profe, pues repetir el ensayo con una carga vertical más grande. Repetir el ensayo con una carga vertical más grande. Correcto. ¿Sí? Escoger otro tipo, otro pedazo de muestra, hacerlo con una carga vertical más grande, muy bien, Pedro. ¿Sí? Más grande. Y de tal manera que obtenemos, nos vamos con un esfuerzo normal mayor y nos daría un esfuerzo cortante también mayor. ¿Sí? Ah, nos dio por aquí. ¿Listo? Entonces ya empiezan a despejarse las dudas. Entonces digo, esto no va por aquí, esto no va por aquí, esto no va por aquí. La cosa ya digo, bueno, pero con 2 puntos todavía no tengo tanta certeza. ¿Qué haría? Jorge Andrés Cortina, ¿qué hago? Sí. Entonces varío la carga y hago otro ensayo, ¿no? Entonces me da un tercer punto por acá, ¿vale? Un tercer punto. Digo, bueno, ya tengo 3 puntos. Listo, puedo tener como una interpolación lineal y hallo mi envolvente de resistencia. ¿Listo? Y esto vale phi, y esto vale C. ¿Sí es claro? Entonces tendría que hacer el ensayo por ahí 3 veces. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿cómo garantiza que ese ángulo es phi en ese ensayo? ¿Por la falla? Pues como esto llega a la condición de falla, ¿sí? Llega a la condición de falla, es decir, cuando usted tiene su curva de esfuerzo de deformación, si esta es la deformación y este es el esfuerzo cortante, por ejemplo aquí, usted el que está graficando allá el tau, que está graficando el tau de falla. Tau de falla. Fíjese que el tau de falla es el máximo que tengo acá, ¿sí? Los de otros son menores. Entonces el que está graficando el tau de falla, este que puso acá, corresponde a este valor acá. Cuando hace el otro ensayo, le da una cosa así, y el nuevo tau de falla está por acá, más grande. Y ese nuevo tau de falla lo ubica por aquí. Y cuando hace con un esfuerzo mayor, lo ubica por acá arriba y da el tau de falla más arriba, ¿vale?
Y su estado de falla lo colocan por acá. Y entonces con esos tres traza la envolvente y ya sabe que esta línea es la envolvente de falla, porque los tres los graficó con la falla. ¿Sí? Los graficó con la falla. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Ok, o sea que ya tenemos cómo evaluar la resistencia al corte de un material. Después miraremos si el ensayo es drenado o no drenado. Para que sea drenado, tendríamos que disipar los excesos de presión de poros, es decir, que hay que hacer el ensayo lentamente. ¿Sí? Y si es lentamente y permitimos el drenaje, podemos decir que esto es Φ' efectivo y que esto es C' efectivo. ¿Sí? Si el ensayo se hace rápidamente y no permitimos el drenaje, sería Φ total y C total. O sea, ensayo no drenado. Pero en la próxima clase analizamos un poquito más este ensayo. ¿Listo? ¿Quedó claro la cosa hasta aquí? Bueno, muchachos, entonces dejemos por ahí. Sí, señor. Dejemos por ahí y que les vaya muy bien. Entonces nos vemos el jueves si todo sale bien. Hasta luego, profe, gracias. Que les vaya muy bien, chao. Hasta luego, profe. Gracias, No, profe. Hasta luego, de nada profe. a ustedes, suerte.